Muy buenas noches, mi querido amigo. Bienvenido a nuestro seminario profético online Señales de Esperanza. Esta es la quinta y última sesión que tendremos y sin duda ha sido una semana de gran aprendizaje, de estudio de la palabra de Dios. Una vez más te invito a abrir la Biblia, pero antes vamos a inclinar el rostro para hacer una oración. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos delante de tu presencia. Comprendemos que quieres revelar palabras que den consuelo y paciencia y esperanza a nuestra vida. Por eso, Señor, venimos delante de ti para pedir la unción de tu Santo Espíritu. Pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, sin duda el estudio de la palabra de Dios es algo emocionante en nuestra vida. Y entonces vamos a empezar estudiando la palabra de Dios en esta noche, en el libro de Daniel, el capítulo 12, el versículo 3. Daniel, el capítulo 12 y el versículo 3. Vamos a encontrar allí una declaración que realmente es muy importante para nuestra vida espiritual. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué cosa maravillosa, qué cosa tremenda, la que el Señor nuestro Dios quiere darnos como mensaje a través de este versículo. Los entendidos, dice allí, resplandecerán con el resplandor del firmamento. Dice los entendidos y después dicen los que enseñan la justicia a la multitud. En realidad, este versículo está hablando de la misma persona. El entendido es aquel que enseña la justicia a la multitud. Y la justicia es nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el entendido es aquel que enseña a Cristo a la multitud. Por eso te animo, querido hermano, querido amigo, para que esto que has recibido, estas verdades maravillosas, puedas compartirlas. No te quedes con ello en el corazón. Tienes que compartir para aquellos que todavía no conocen las maravillosas verdades acerca del tiempo solemne en que estamos viviendo. Sin duda, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos algunas declaraciones que nos llaman mucho la atención. Esta es una promesa maravillosa. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Sé un entendido. Sé alguien que enseña la justicia a la multitud. En esta oportunidad vamos a tener un tema que es sumamente importante. Lo hemos titulado El abandono de las grandes ciudades, y está íntimamente ligado con el tema que hemos presentado anoche. Anoche hablamos de la ley dominical y ahora ya vas a saber por qué está íntimamente ligado el tema de hoy con el que presentamos anoche. Vamos a primero empezar con una declaración que encontramos en Mateo capítulo 24 versículos 1 y 2. Sabemos que Mateo 24 contiene el sermón en el que Jesús habla acerca del tiempo del fin, en donde Jesús menciona cuáles serían las señales que habría de su venida. Pero vamos a leer el versículo para poder situarnos en el contexto en el que Jesús dice estas palabras. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En la palabra de Dios encontramos a Jesús con sus discípulos en la ciudad de Jerusalén. Y dentro de la ciudad de Jerusalén, el edificio más fastuoso, más imponente, que más llamaba la atención de las personas, era el templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén estaban los principales dignatarios del pueblo judío, y era un templo que realmente era de una construcción maravillosa. Y entonces los discípulos empezaron a admirarse de cuán hermoso era ese templo. Sin embargo, en un momento Jesús les dice lo siguiente: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Lo que está diciendo es que el templo sería destruido. La profecía que está dejando Jesús es que si el templo es destruido, entonces la ciudad de Jerusalén también sería destruida. Y para los discípulos, el hecho de que Jerusalén fuese destruida, el hecho de que el templo fuese destruido, significaba también una desgracia nacional, significaba el fin de toda una generación. Por eso es que cuando ellos vienen donde Jesús, quieren saber de qué se trata esto, cuándo sucederá aquello que Jesús está prediciendo. Vamos entonces al siguiente versículo. En Mateo 24:3 encontramos lo siguiente:
y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Puedes imaginar entonces? Primero los discípulos admirando el templo de Jerusalén. Y en ese momento Jesús les dice que no quedaría piedra sobre piedra. Y entonces esa predicción impacta en su corazón. Y quedan pensando y pensando acerca de esa destrucción, que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces salen de la ciudad de Jerusalén, están yendo con Jesús hasta el monte de los olivos, y la pregunta continuaba en su cabeza. Y entonces cuando llegan al monte de los olivos, entonces sacan esa pregunta, ese interrogante que tenían dentro de su corazón. ¿Y cuál es el interrogante? Vamos a leer una vez más. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí hay dos preguntas que los discípulos quieren que Jesús les responda. La primera de ellas: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y a qué cosas se están refiriendo? Por supuesto se refieren a lo que Jesús había dicho, que no quedaría piedra sobre piedra en el templo de Jerusalén. Pero al mismo tiempo también ellos hacen otra pregunta, porque le dicen: ¿cuándo será la señal de tu venida? Ellos están haciendo preguntas sobre dos eventos que son diferentes, pero en la mente de ellos, de los discípulos en aquel tiempo, la destrucción de Jerusalén y el templo y la venida de Jesús iban a ser el mismo evento. Sin embargo, Jesús, al responderles, lo que hace es unir las dos preguntas, y entonces en su respuesta está tanto cuándo sería la destrucción del templo y de Jerusalén, como también cuáles serían las señales de la segunda venida de Cristo. Es por eso que en el capítulo 24 de Mateo vas a encontrar esas dos respuestas juntas. Sin embargo, nuestro interés ahora es que podamos ir un poco más adelante, porque cuando Jesús les habla acerca del templo de Jerusalén, de cuánto sería destruido, entonces les da una predicción y al mismo tiempo también les da un aviso, y en su infinita misericordia también quiere darles una señal para que ningún cristiano en aquel tiempo pudiese sufrir la muerte o el martirio cuando Jerusalén fuese destruida. Vamos a ir rápidamente entonces a la declaración que encontramos en Mateo 24, 15 al 18. Ahora Jesús está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén. Miren lo que dice el texto. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Percibiste? ¿Te diste cuenta? Aquí hay algunos pensamientos que son muy importantes y vamos a remarcarlos ahora. El primer pensamiento es que Jesús les habla acerca de la abominación desoladora. Esta abominación desoladora es la que Daniel, el profeta, habla en dos capítulos especialmente. La abominación desoladora está en el capítulo 8, la abominación desoladora está en el capítulo 12, y la abominación desoladora significa que el templo de Dios, las cosas espirituales son destruidas, son echadas por tierra. Entonces, cada vez que el ser humano atenta de una manera terrible contra las verdades del Evangelio, contra los lugares que son santos, considerados santos, entonces eso es lo que se denomina la abominación desoladora. Y entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos: cuando venga la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, esto significa lo siguiente: que en el año 30 al 33, en ese periodo, cuando Jesús tuvo su ministerio, todavía no había ocurrido la abominación desoladora. Y esto, queridos amigos, es importante decirlo, porque hay muchas personas que piensan que la abominación desoladora corresponde a la obra de un rey griego que se llama Antíoco Epífanes IV. Y esto nos demuestra que Jesús todavía coloca la abominación desoladora más allá de su tiempo, 40 años más tarde, cuando Jerusalén fue destruida. Por lo tanto, esa interpretación de Antíoco Epífanes es totalmente fuera de lugar. La abominación desoladora todavía quedaba en el futuro. Y entonces, la toma de Jerusalén, la destrucción del templo, iba a suceder aproximadamente unos 40 años después. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es el siguiente. Jesús les está anunciando que cuando vean que los ejércitos se están acercando a Jerusalén y entonces haya un momento en el que el ejército se detenga,
ese será el momento de salir. Les está dando un aviso, les está dando una advertencia, les está diciendo qué decisión tienen que tomar cuando vean al ejército que está viniendo contra la ciudad de Jerusalén, para que nadie del pueblo de Dios, para que ningún cristiano pueda sufrir cuando Jerusalén iba a ser destruida. Y entonces ahí viene el texto de la palabra de Dios. Y dice allí, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, porque va a ser una huida. Tiene que salir de modo rápido, sin regresar para tomar a ver sus maletas, su equipaje, para preparar. No. Cuando aparece ese ejército es el momento de salir. Entonces queda muy claro que Jesús quería que sus discípulos pudiesen estar seguros en el momento que esa gran destrucción del templo de Jerusalén llegaría. Llegó aproximadamente unos 40 años más tarde, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida. Fue destruida por los romanos. Pero ¿sabes qué fue lo que sucedió? Cuando vinieron los romanos, hubieron allí algunos generales romanos que llegaron para poder tomar la ciudad de Jerusalén. Uno de ellos Sestiogalo, otro de ellos Vespasiano. Cuando vinieron para tomar, Sestiogalo se detuvo y no llegó a tomar la ciudad de Jerusalén, entró en negociaciones, pero luego vino Vespasiano, que sí quería tomar la ciudad, pero que en ese momento Nerón murió. Y entonces se replegaron y tuvieron que posponer la toma de Jerusalén. Fue en ese momento que los cristianos salieron de Jerusalén y no hubo ningún cristiano que murió. ¿Por qué? Porque los cristianos habían recibido un mensaje, porque los cristianos estuvieron atentos a aquella profecía que Jesús había dado. Y entonces ellos huyeron y ningún cristiano murió ni sufrió cuando los romanos vinieron sobre Jerusalén. Un año más tarde, el año 70, vino el general Tito y destruyó por completo la ciudad de Jerusalén. Pero ningún cristiano cayó, porque había estado atento a la palabra de Dios. Qué cosa impresionante, qué tremendo que es nuestro Dios. Con cuánta anticipación le avisó a su pueblo acerca de los eventos que iban a venir, para que esté apercibido y para que pueda tomar tremendas decisiones, salir para no ser destruido. Ahora, si nosotros vamos al recuerdo que se da en la historia universal, hay un arco en la ciudad de Roma que se le llama el Arco de Tito. Tito fue el que finalmente tomó la ciudad de Jerusalén. Y si nosotros vemos en ese arco de Tito un alto relieve, vamos a encontrar que se recuerda como una de sus más grandes hazañas, la toma de la ciudad de Jerusalén. Ahí podemos divisar, por ejemplo, el candelabro y los objetos del templo que son llevados como un botín por los romanos. Entonces fue de esa manera, pero ningún cristiano sufrió porque todos los cristianos estuvieron atentos a la palabra de Dios. Ahora, queridos hermanos, vamos a ir un poco más para nuestro tiempo. Vamos a cruzar el tiempo en las salas de la imaginación y vamos a llegar ahora a lo que dice Elena de White en el libro de Joyas de los Testimonios, el tomo 2. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos en Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Aquí el Señor está estableciendo un paralelismo entre lo que sucedió con los antiguos cristianos cuando tuvieron que huir de Jerusalén y lo que sucederá con los cristianos del tiempo del fin, cuando venga la ley dominical. ¿Qué es lo que dice aquí Elena de White en Conflicto de los Siglos? Está diciendo que ese será el momento de abandonar las grandes ciudades, número 1, y prepararnos para abandonar las menores, las ciudades más pequeñas. Es decir, cuando viene el decreto dominical, ahí debemos abandonar las grandes ciudades y además prepararnos también para abandonar las ciudades más pequeñas. Este es un aviso que el Señor nos da en su amor, para que podamos estar atentos en el momento en que se dé ese decreto dominical.
Nosotros hemos hablado ayer del decreto dominical. Hemos visto cuáles serán las circunstancias y cuáles son los poderes que van a impulsar este decreto. Lo que ahora la palabra de Dios nos muestra es qué debemos hacer cuando este decreto sea dado en los Estados Unidos. Porque será dado primero en los Estados Unidos y después las naciones del mundo van a seguir el ejemplo de los Estados Unidos y van a impulsar leyes dominicales para poder obligar a las personas a obedecer la ley de los hombres y no la ley de Dios. Frente a eso debemos estar apercibidos y debemos saber que el Señor ha dado eso como una señal para protección de su pueblo, para que tú y yo estemos protegidos en ese momento. Entonces vamos a ver este tema de la ley dominical, porque aquí podemos entonces entender dónde se debe situar en la historia la ley dominical. Veamos nuestro cuadro. Allí en este cuadro, en este extremo tenemos hoy, está claramente en este lado, este es el tiempo que estamos viviendo y estos son los acontecimientos allá arriba en ese cuadro negro que estamos viviendo también. Luego más adelante lo que viene es el fin del tiempo de gracia y mucho más adelante allí lo que viene es la segunda venida de Cristo y luego allí la tercera venida de Cristo, ¿no? Queremos establecer un cuadro completo. Pero veamos aquí lo siguiente, ¿en qué momento de todo este diagrama profético tenemos que ubicar la ley dominical? ¿En qué momento tenemos que ubicarlo? Ya estuvo en las preguntas que nos enviaron ayer algunos de nuestros amigos que nos escribieron al programa, que preguntaron justamente eso. ¿Dónde es que se encuentra la ley dominical? ¿Antes del fin del tiempo de gracia o después del fin del tiempo de gracia? Bueno, la respuesta es que se encuentra antes del fin del tiempo de gracia. ¿Y cuál es la razón? Porque cuando se da la ley dominical, todavía las personas van a enfrentarse a una decisión. Y habrá muchos que están dentro del profeso pueblo de Dios que preferirán obedecer la ley de los hombres y no la ley de Dios. Saldrán del pueblo remanente. Pero muchos también que escuchan el mensaje del pueblo remanente, el gran pregón, el grande pregón, el fuerte pregón, y entonces escuchan ese mensaje, lo aceptarán. Y entonces vendrán a venir y ocupar los lugares de aquellos que salieron del remanente. Qué cosa impresionante. Querido hermano, este es un llamado de atención para mi vida y para tu vida. Que podamos estar firmes, que nada nos separe. La evidencia del sellamiento es la firmeza y el establecimiento en la palabra de Dios, la fidelidad absoluta a la ley del Señor. Esa es la mayor evidencia del sellamiento. Entonces, aquí es que se encuentra la ley dominical. Vamos a ver más adelante qué es lo que sucede. Estamos mencionando que es justo cuando se da la ley dominical que debemos abandonar las grandes ciudades. Las grandes ciudades deben ser abandonadas por el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es precisamente la señal que el Señor Jesús ha dado, como fue con los antiguos cristianos. Cuando se dé la ley dominical debemos abandonar las grandes ciudades. Esto es lo que encontramos aquí en la palabra de Dios. Ahora, vamos a tener en cuenta una breve explicación acerca de el tiempo de angustia. Hay básicamente dos grandes periodos llamados tiempo de angustia. Un tiempo de angustia que es antes del fin del tiempo de gracia, que encontramos aquí, es el tiempo de angustia en el que hoy estamos viviendo y que se va a intensificar y que se va a multiplicar a lo largo del tiempo porque estas enfermedades y los terremotos y las guerras y las tragedias son cosas que se van a intensificar. Pero el pueblo de Dios estará cuidado, porque el pueblo de Dios está bajo la protección del Altísimo. El pueblo de Dios estará escondido bajo las alas del Omnipotente. Sin embargo, hay un tiempo de angustia previo antes del fin del tiempo de gracia. Y después del fin del tiempo de gracia, habrá un tiempo de angustia posterior, que será propiciado por el derramamiento de las 7 últimas plagas. Entonces, el fin del tiempo de gracia marca el inicio del derramamiento de las 7 últimas plagas y al mismo tiempo eso podemos llamarlo que se llama el tiempo de angustia. Entonces, así podemos dividir, porque necesitamos entender dónde situar los acontecimientos. Ahora, vamos un poco más adelante y vamos a encontrar que hay un decreto de muerte también contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Ayer estuvimos hablando
de la imagen de la bestia, y que la imagen de la bestia daría un decreto de muerte. Bueno, este es el decreto de muerte. Y aquí nosotros podemos ver en el cuadro profético en qué momento ubicamos el decreto de muerte. Este decreto de muerte va a ser después de la ley dominical, que empieza una persecución que cada vez se va intensificando más contra el pueblo de Dios, hasta que poco antes de la segunda venida de Cristo habrá una liberación final. Pero habrá un decreto de muerte poco después del fin del tiempo de gracia. Ese es el decreto de muerte. Y allí es donde tenemos que abandonar las pequeñas ciudades. Ya en la ley dominical se abandonan las grandes ciudades y ahora con el decreto de muerte debemos abandonar las pequeñas ciudades. Y en ese momento, desde el decreto de muerte hasta la liberación final, en ese periodo es un periodo que se llama angustia de Jacob. Cuando hablamos de tiempo de angustia previo es para todo el mundo. Cuando hablamos del tiempo de angustia después del fin del tiempo de gracia es para todo el mundo. Pero cuando hablamos del tiempo de angustia de Jacob, se trata de la angustia en el corazón del pueblo de Dios. Ya Jesús no estará intercediendo, de manera que la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón ya no estará. Y eso será un motivo de tristeza, de angustia, por saber si realmente nosotros estamos dentro del grupo de los redimidos. Pero la noticia consoladora es que el Señor traerá paz finalmente a nuestro corazón, la certeza que nos está acompañando y la victoria definitiva. De manera que este es el periodo que se denomina el periodo de angustia de Jacob. Vamos a ver entonces algunas declaraciones acerca del decreto de muerte. Ya hemos visto dónde se ubica. Miren lo que dice aquí. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos, en algunos casos, se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Cada fiel tiene un cordón de poderosos guardianes. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Miren, aquí ya está hablando de una realidad que ocurre después del decreto de muerte. Acuérdense, decreto de muerte después del fin del tiempo de gracia. Decreto de muerte. Y entonces lo que está diciendo allí es que en ese momento, cuando viene el decreto de muerte, se va a dar una fecha para acabar con todos los observadores de los mandamientos, todos los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen la fe de Jesús, una fecha. Pero dice también que antes de esa fecha habrá otras personas que se anticiparán, pero que serán librados. El pueblo de Dios será librado, las espadas serán como si fueran paja, los ángeles defenderán en forma de guerreros. Quiere decir entonces que este tiempo después del decreto de muerte, que se llama el tiempo de angustia, será un tiempo también de gran libramiento del pueblo de Dios. Vendrán con espadas, las espadas caerán, vendrán con armas, vendrán con pistolas, no podrán, porque el Señor estará protegiendo, será un tiempo de protección. Ya falta poco para la venida de Cristo y el Señor estará presentando y preservando la vida de este pueblo que está sufriendo después del decreto de muerte. Vamos a ver más otra declaración aquí. En el tiempo de angustia huimos todos de las ciudades y pueblos, pero los malvados nos perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos. Pero al levantar la espada para matarnos, se quebraba esta y caía tan inútil como la brizna de paja. ¿Percibes? Está hablando acerca del tiempo después del decreto de muerte. Y tú me preguntas, pastor, ¿y cómo sabemos que realmente este es después del decreto de muerte? La razón es la siguiente. Después del decreto de muerte, todos los impíos que vienen contra el pueblo de Dios no consiguen hacerle daño. Los ángeles están protegiendo a su pueblo. Y aquí se está hablando de una protección especial para el pueblo de Dios. Por lo tanto, tenemos que confirmar que se trata del tiempo después del decreto de muerte. Pero ahora mira algo interesante. Dice aquí, huimos todos de las ciudades y pueblos. Después del decreto de muerte, algunos están huyendo de las ciudades y los pueblos. Quiere decir entonces que habrá algunos cristianos que no podrán huir en el momento en que se da la ley dominical, que permanecerán. Por ejemplo, ahí nosotros podemos pensar, ¿quiénes son los que podrían permanecer después de la ley dominical dentro de las ciudades?
Quién sabe, podemos pensar en personas que por la naturaleza de su enfermedad no pueden abandonar los hospitales y entonces están allí. Podemos hablar acerca de madres que tienen su esposo, que no es esposo creyente, que no puede abandonar la ciudad y tiene que quedarse con su familia. Es decir, habrán casos especiales y habrán casos contados, pero sí, cuando llegue el momento de este decreto de muerte, ahí sí todos aquellos que quedaron por alguna razón en la ciudad tendrán que salir y saldrán, pero serán protegidos. Los ángeles del Señor estarán protegiendo a su pueblo de una manera muy especial. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles proveían de comida y agua, mientras que los impíos sufrían hambre y sed. Se están derramando las 7 plagas postreras. El pueblo de Dios está siendo perseguido porque lo han culpabilizado de ser los responsables de las plagas que caen sobre la tierra. Pero en esa huida, ahora ya salen de las ciudades menores también, por lo tanto es después del decreto de muerte, en esa huida están buscando los lugares apartados de la tierra, las montañas. Están buscando lugares que puedan ofrecerle un cierto refugio, pero el mayor refugio será el cuidado del Señor, porque los ángeles, así como Elías fue alimentado en el desierto, los ángeles alimentarán al pueblo de Dios. ¡Qué promesa tremenda! ¡Qué cosa maravillosa! Esto será una realidad. Después que haya decreto de muerte, el pueblo de Dios sea perseguido, pero los ángeles estarán cuidando al pueblo del Señor. Ahora, vamos a ver, uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo que va a suceder respecto de la predicación del Evangelio? ¿Hasta cuándo nosotros estaremos predicando el Evangelio? Miren ustedes lo que encontramos en esta declaración de Consejo sobre la Salud. Ahora necesitamos creer firmemente en la verdad. Comprendamos en qué consiste la verdad. El tiempo es muy corto. Ciudades enteras están siendo destruidas. Estamos haciendo nuestra parte en dar el mensaje que preparará a un pueblo para la venida de su Señor. Que Dios nos ayude a aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Es decir, el Señor nos está diciendo que todavía estamos en un momento en el que tenemos que aprovechar las oportunidades para predicar el Evangelio. Para predicar con gran poder el Evangelio. Esto significa que es necesario redoblar nuestros esfuerzos de la predicación, poder entrar en comunión con el Señor para recibir la lluvia tardía, y recibiendo la lluvia tardía salir a predicar con poder. El mundo tiene que ser amonestado. Algunas personas piensan que este es el momento para ya huir. No, el momento que el Señor ha señalado es la ley dominical. Ahora es cuando debemos estar dando estudios bíblicos. Yo creo que nadie puede estar pensando en huir de las ciudades sin antes haber hecho todos los esfuerzos para ganar a su familia, para ganar a sus amigos, personas que quiere ver en el cielo. Imagínate que salimos en un momento cuando más esas personas necesitan escuchar la palabra de Dios. Por eso es que el Señor ha dado un cronograma específico, para dar oportunidad para que todo mundo pueda escuchar la palabra de Dios. Las ciudades deben ser amonestadas y todavía hay una misión que el pueblo de Dios debe cumplir en las grandes ciudades. Vamos a ver esto una y otra vez en el Consejo Inspirado. Los terribles desastres que están cayendo sobre las grandes ciudades debieran despertarnos a una intensa actividad en la tarea de predicar el mensaje de advertencia a la gente que vive en esos congestionados centros urbanos, mientras todavía tenemos oportunidad de hacerlo. Todavía hay oportunidad de predicar el Evangelio. Entonces es el momento de predicar. Es el momento de poder entrar en una comunión con el Señor, decirle: Señor, habilítame, Señor, ayuda para que mi corazón sea transformado y entonces sea reavivado y entonces haya reforma en mi vida y pueda ser parte del fuerte pregón. Oh, querido Padre, que eso sea una realidad en mi vida. Eso es lo que tenemos que estar pidiendo ahora. Tenemos que predicar en las grandes ciudades porque, dice el Espíritu y Profecía, debemos aprovechar toda oportunidad que se nos presente. Miren ustedes qué es lo que dice más adelante. Aquí el Señor Jesús, Él menciona lo siguiente. Vamos a leer desde esta parte. Cristo dice: negociad entre tanto que vengo. Es decir, debemos esperar a Jesús activamente. Debemos estar en el negocio de Jesús. Y el negocio de Jesús es la salvación de las almas. Entonces debemos estar involucrados activamente en la salvación de las almas. Como en el tiempo en que las almas necesitan más escuchar el mensaje, la palabra de Dios, nosotros vamos a huir. Estaríamos haciendo como Jonás.
No puede ser de esa manera. Es ahora que tú quieres ver a tu papá que no es cristiano, que no acepta a Jesús, quieres verlo en el cielo, pues es el tiempo de trabajar por él. Quieres ver a tu familia, a tus vecinos, es el tiempo ahora de poder trabajar. Debemos aprovechar toda oportunidad. Debemos dedicarnos al negocio del Señor, que es la salvación de las personas. Más adelante dice aquí, saldrá la orden, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Está hablando acerca del fin del tiempo de gracia. Va a llegar ese momento, el fin del tiempo de gracia. Y entonces no habrá más ocasión de trabajar por las almas. Se decidirá cada caso. ¿Cuándo ya no habrá más ocasión de trabajar por las almas? Con el fin del tiempo de gracia. Esto implica entonces que aún saliendo de las ciudades con la ley dominical, tenemos que continuar predicando. Vamos saliendo de las ciudades y predicando, porque todavía el tiempo de la gracia está abierto. Todavía tenemos una misión que cumplir. Entonces tenemos que tener una proporción de las cosas. El Señor nos ha dejado una misión que tenemos que cumplir en el tiempo determinado y aprovechar toda oportunidad que se nos presente. Querido amigo, estoy seguro que si tú eres un esposo cuya esposa no es cristiana, todavía no ha aceptado a Jesús, quieres verla en el cielo. O si tienes hijos, o si tienes padres que todavía no han aceptado a Jesús, quieres verlos en el cielo. Entonces es la hora de redoblar nuestros esfuerzos en la predicación del Evangelio. Todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad. No pensemos que es el momento de salir. Ya hay un momento de salir. Ahora es el momento de trabajar. Vean lo que dice más adelante entonces. Aquí vamos a ir nuestro cuadro profético, nuestro diagrama profético. Por lo tanto, estamos viendo que hasta el fin del tiempo de gracia habrá oportunidad de predicar el Evangelio. Aun cuando con la ley dominical tenemos que abandonar las grandes ciudades, tenemos que salir predicando. Así como los discípulos, cuando se desató una persecución en Jerusalén, salieron de Jerusalén, pero lo hicieron predicando. Y así la iglesia fue amonestando en diferentes partes. Así será nuestra salida también. De la ley dominical se establece, vamos saliendo, pero vamos predicando. Por todo lugar donde vamos pasando, hablando de nuestra esperanza, hablando de las realidades espirituales. Y muchas personas en ese momento van a echar su suerte con el Señor Jesucristo. Es tiempo de continuar trabajando. Miren, ahora es cierto que nosotros debemos también atender a varios consejos que el Espíritu y Profecía nos dice con relación a la vida en el campo. Miren ustedes qué es lo que Elena de White presenta en varios de sus consejos. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo. Y entonces allí donde puedan poner su casa en la tierra y cultivar sus propios frutales y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Llevad a vuestras familias lejos de las ciudades es mi mensaje. Y entonces uno puede decir, pero pastor, esto parece contradecir. Por un lado hemos visto que hay que trabajar en las grandes ciudades. Miren, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es poder estar atentos y discernir plenamente el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Lo que está diciendo aquí Elena de White es que la vida en el campo es la mejor para poder criar a una familia muy cerca al Señor Jesucristo. Y yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Todos concordamos en que las grandes ciudades ofrecen muchas tentaciones para los jóvenes, muchas distracciones para los niños, de tal manera que pueden hasta olvidar su compromiso espiritual con Cristo. Es mejor, sí, vivir en el campo que en las grandes ciudades. Sin embargo, este consejo no siempre ahora nosotros podemos llevarlo a la práctica. ¿Y cuál es el motivo? Porque en este momento nosotros tenemos una dependencia extraordinaria de la vida en las grandes ciudades. Pero eso no significa que no debamos prepararnos. No debemos esperar que llegue la ley dominical para recién salir corriendo. Lo que podemos hacer es ir preparándonos porque sabemos que la voluntad de Dios es vivir en el campo. Y entonces, si alguien ya tiene planes de poder comprar una nueva casa, una nueva propiedad, ¿por qué no pensar en decirle, Señor, quiero entrar en comunión contigo, reunir a la familia, explicarles, y quién sabe, en una ciudad más pequeña, o quién sabe comprar también una propiedad en el campo, y de esa manera está preparándose para ese momento que va a venir. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Elena de White nos dice la mejor estilo de vida es en el campo y debemos prepararnos para eso. Entonces, llegado el momento, podemos hacer nuestra decisión
en consulta con Dios, en consulta con nuestra propia conciencia, en consulta con nuestra familia y hacer las cosas de esa manera. Miren ustedes lo que encontramos aquí. Otra vez se habla acerca de el poder vivir en el campo. Dice, salid de las ciudades a los distritos rurales donde las casas no están cerca la una de la otra y donde estaréis libres de la intervención de los enemigos. Una vez más, allí ese consejo de poder salir al campo. Creo que cada familia cristiana, cada familia adventista debiese colocar eso como una oración en su vida. Señor, ayuda a prepararme para que yo pueda, llegado el momento, tener todo listo para poder salir desde la ciudad hasta el campo tal cual es tu voluntad, ¿no? Y entonces hacer planes de tal manera que las cosas puedan ser bien hechas. Puestos de avanzada. También el Elena de White nos habla acerca de los puestos de avanzada. ¿A qué se refiere esto? Vamos a encontrar que esta declaración de puestos de avanzada se están refiriendo a las instituciones que la Iglesia debe tener, instituciones educativas, publicaciones, las instituciones de salud. El consejo dice aquí es que podamos colocar los puestos de avanzada fuera de las ciudades. En esas ciudades debemos tener casas de culto como monumentos de Dios, pero las instituciones destinadas a la publicación de la verdad, a la curación de los enfermos y a la preparación de los obreros deben establecerse fuera de las ciudades. Es especialmente importante que nuestra juventud sea protegida de las tentaciones de la vida en la ciudad. ¿Cuál es el consejo que está dando? Las grandes instituciones y los obreros de esas instituciones, es bueno que puedan ser colocadas, ¿no?, fundadas a una distancia razonable en las grandes ciudades. No tan lejos que uno no pueda predicar, pero no tan cerca que la influencia de la ciudad pueda destruir la vida espiritual de los que forman parte de este puesto de avanzada. Pero lo interesante es que aquí Elena de White habla de puestos de avanzada y habla de iglesias también. Mira lo que dice. En esas ciudades debemos tener casas de culto como monumentos de Dios. Es decir, debemos tener iglesias en las ciudades, pero al mismo tiempo nuestros puestos de avanzada, que son las instituciones, lo mejor es tenerlos en el campo. Ahora, hay casos, por ejemplo, como nuestra querida Universidad Peruana Unión, que fue instituida en el campo, pero después la ciudad fue creciendo y ahora ya forma parte de la ciudad. O como los territorios, los terrenos que tenemos en el distrito de Miraflores, que cuando fueron comprados en el año 1923 aproximadamente, era una parte lejana de la ciudad y que después ahora forma parte de la ciudad. Y las cosas fueron creciendo, ¿no es cierto? Pero si la Iglesia tuviese en este momento que organizar una nueva clínica, una nueva universidad, entonces debería seguir siempre el consejo inspirado, organizarlo no tan lejos de las ciudades como para que no podamos salir y predicar en esa ciudad, pero tampoco tan cerca como para poder sentir la influencia de la ciudad. Noten ustedes entonces que hay diferencia. Las iglesias tienen que estar allí. Hay iglesias en las ciudades y las instituciones deben estar cerca de las ciudades, pero preferentemente en el campo. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el modo en que tenemos que hacer las cosas, porque hasta eso también debemos seguir como consejo de la pluma inspirada. Miren ustedes, no es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o que se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. No está lejano ese tiempo, dice, ¿no? Entonces, ahora quiero rogar que cada persona no se vuelva con demasiada intensidad y confianza a los consejeros humanos, sino que busque fervorosamente a Dios, aquel que es sabio en consejos. Someted todos vuestros caminos y vuestra voluntad a los caminos de Dios y a la voluntad de Dios. Hermanos queridos, esto es sumamente importante. Lo que está diciendo ahí es que cada persona debe buscar la orientación del Señor. Cada familia debe buscar la orientación del Señor. Dice allí que no debemos volvernos con demasiada intensidad, no confiar demasiado en el ser humano. Nuestra confianza puesta en Dios. Hay algunas personas que salen y dicen, bueno, es el momento de salir de las grandes ciudades y entonces vamos, hermanos, y hay un grupo de personas que van y han sucedido varias oportunidades en que este grupo de personas terminan allí en un lugar desolado. Las familias muchas veces pasan penurias y
creen que están haciendo la voluntad de Dios, cuando nosotros vemos que efectivamente es todo lo contrario, que debemos esperar el momento preciso y hacerlo todo en espíritu de oración, no por la emoción del momento, no porque a alguien se le ocurrió y entonces vamos a juntarnos todos y salimos. No, así no dice que debemos actuar el espíritu de profecía. ¿Qué va a ser de esos hijos? ¿Qué va a ser de esas esposas? ¿Qué va a ser de esas familias? Las cosas tienen que hacerse bien. Por eso dice aquí la pluma inspirada, debe haber una búsqueda personal de sabiduría delante del Señor. Orar por eso. Y Señor, ábreme la oportunidad. Querido Padre, si tu voluntad es que ya pueda empezar a planificar y tener un lugar en el campo, querido Padre, haz que sea una realidad. Abre el camino para que eso pueda ser una realidad, pero prepararlo. Es como dice la parábola de ese hombre que va a construir una torre. ¿Recuerdas qué es lo que dice? Nadie construye una torre si es que antes no hace los planos y el presupuesto. Porque de repente se pone a construir la torre sin planes y presupuesto y la deja a la mitad. Y los amigos se burlan y le causa descrédito. ¿Cuántas personas han salido al campo y después han traído descrédito sobre la palabra profética? Por eso viene el consejo del Señor. Personalmente, mucha oración, mucha planificación. No depender del consejo de otra persona, sino depender únicamente de nuestro Dios. Y seguir de acuerdo a lo que nuestro Dios nos dice a través de su palabra. Otra declaración: no se haga nada en forma desordenada para que no se produzcan grandes pérdidas, ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes e impulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Para que una victoria que es esencial que se obtenga no se convierta en derrota por falta de una moderación adecuada, de proyectos adecuados, de principios sólidos y de propósitos definidos. Muy claramente aquí, ¿no? No, hay que tener propósitos definidos, hay que tener un proyecto bien organizado, un proyecto adecuado. No hay que hacer las cosas simplemente por el mero entusiasmo, o por seguir la multitud, o por seguir a un grupo de personas. No, no es así. Lo que tenemos que hacer es estar quebrantados delante del Señor y Él nos va a dar la sabiduría. Dice la palabra que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Hay que ser sabios, hay que actuar con el temor del Señor. Y cada uno en oración debe colocar su vida delante del Señor y asegurarse que está siguiendo la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre o la estimulación de nuestros sentidos, nuestras emociones, ¿no? El Señor nos llama a hacer una decisión santificada, pero una decisión racional, una decisión planificada, con proyectos, con metas adecuadas, con pasos adecuados. Eso es el propósito de nuestro Dios, hermanos. El pueblo de Dios no puede actuar de forma desordenada. Dice la Biblia, hacedlo todo decentemente y con orden. Eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. Necesitamos hombres sabios como consejeros y no hombres que piensan que su deber consiste en crear agitación y desorden sin ser capaces de dar consejos oportunos. ¿Qué es lo que necesitamos? Hombres sabios. Eres líder de iglesia, eres pastor, eres alguien que comprende la palabra de Dios. Entonces pídele sabiduría al Señor. Eso es lo que se necesita, hombres sabios, hombres y mujeres sabias, que sepan actuar conforme al consejo de Dios, no por la emoción, que sepan actuar con un escrito está, que sepan actuar conforme a la voluntad de Dios. Te animo para que seas uno de aquellos hombres y mujeres que son sabios en las manos de Dios. No sabios en la sabiduría del hombre, sino sabios en las manos de Dios. Todas estas profecías se van a cumplir. Todo este diagrama profético se va a cumplir, pero lo más maravilloso es que todo esto apunta hacia el encuentro que la iglesia va a tener con nuestro gran Dios y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Hacia eso apunta todos estos eventos. Por lo tanto, debemos asegurarnos de estar en comunión con Cristo. Nuestra mayor preocupación debe ser estar con Jesús. Si estás con Jesús, entonces vas a ser reavivado. Si estás con Jesús, vas a tener la reforma. Si estás con Jesucristo, entonces vas a ser sellado. Si estás con Jesucristo, entonces tendrás parte en el fuerte pregón, en la predicación del Evangelio. Si estás con Cristo, no pasarás por el zarandeo de una manera de derrota y de fracaso. Si estás con Jesucristo, tendrás paz en medio del tiempo de angustia previo. El punto clave, hermano, es estar con el Señor Jesucristo.
Él te va a dar sabiduría para actuar en el momento que tienes que actuar. Es por eso que queremos cerrar nuestro estudio con este texto maravilloso de la palabra de Dios. Lo encontramos en la última parte. Y este texto dice lo siguiente: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Qué precioso mensaje. Terminando la Biblia, el último mensaje de Cristo para su iglesia: ciertamente vengo en breve. Después de ese mensaje, la Biblia termina. Él tiene como último mensaje la certeza de la venida de Cristo, y también ahí habla acerca de la inminencia de la venida de Cristo. Las dos cosas juntas. Ciertamente vengo en breve. Querido amigo, querido hermano, que cada día de tu vida puedas estar firmemente plantado en la palabra de Dios, puedas estar firmemente plantado en el consejo profético, puedas estar plantado en el Señor Jesucristo, firme en Jesús, que no haya nada ni nadie que pueda separarte de tu Señor Jesucristo. Y en todos esos eventos que vamos a tener que enfrentar, vas a ser un victorioso en el nombre de Jesús, y vas a tener la oportunidad de estar con los redimidos. Estaremos juntos cantando ese cántico de victoria. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, no por tu fuerza ni por tu sabiduría, sino por medio de aquel que nos amó. Que Dios te bendiga, que cada día de tu vida sea una victoria en Cristo Jesús. Vamos a orar. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, estamos delante de tu presencia. Comprendemos que eres nuestro Dios maravilloso. Comprendemos que el mundo va a enfrentar una crisis tremenda que está descrita en tu palabra. Pero también entendemos que estarás protegiendo a tu pueblo, que tendremos paz en medio de las dificultades, en medio de la angustia, que Jesucristo estará al frente y que nosotros seremos victoriosos por medio de aquel que nos amó, el Señor Jesucristo. Guarda nuestra vida, querido Padre. Te entregamos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén.